de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. Renata nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. Renata es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. Renata nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. Renata es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGame, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia.
Constantemente estamos trabajando con Renata para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con Renata dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. Renata nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. Renata es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. Renata nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. Renata es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al tercer foro UX Design más allá del diseño. Yo soy Jimena Mejía Rico, coordinadora de la Escuela Superior de Renata, y hoy estamos de nuevo con ustedes y con la Sociedad Colombiana de Computación, realizando este foro que se enmarca en el convenio de colaboración que Renata y la sociedad han suscrito. Contamos hoy con la presencia de ingenieros de la sociedad, quienes nos hablarán sobre la fisiología computacional aplicada en videojuegos y realidad virtual, continuando así entonces con el temario del capítulo Interacción humano-computador que se trabaja desde la sociedad. Tengo el gusto hoy de presentarles a Camilo Sandoval. Camilo es ingeniero de multimedia de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Ha trabajado por 4 años en toda esta industria digital y pues él dice que bajo esta corta y productiva trayectoria ha descubierto que efectivamente es un gran apasionado por la innovación y el UX Design. Bienvenido, ingeniero. Hola Jimena, muchísimas gracias a ti y a todos por tenerme aquí en este espacio, por darme la oportunidad pues, de hablar de temas de UX Design también con la academia. Y bueno, espero que sea un espacio muy productivo y que se lleven algunas de las experiencias que he podido tener hasta el momento. Claro que sí, ingeniero, estamos seguros de eso. Muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña María Fernanda Montoya Vega. Ella es ingeniera física y magíster en ingeniería eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hace 5 años investiga todos los temas asociados a la interacción humano-computador, el diseño de videojuegos y sus aplicaciones en rehabilitación y en el deporte, y el último año se ha especializado en fisiología computacional y diseño de ambientes virtuales. Bienvenida, ingeniera. Muchas gracias otra vez por la invitación y gracias a todos los participantes por estar presentes y estar interesados en estos temas de fisiología computacional y de diseño que van a ver que son súper interesantes. Seguro que sí. Bueno, también nos acompaña el ingeniero Andrés Solano, quien es el coordinador del capítulo Interacción Humano-Computador de la Sociedad Colombiana de Computación, y a quien entonces le voy a dar la palabra para iniciar este interesante foro. Bienvenidos a todos, a nuestros participantes, y obviamente agradecer a nuestros panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Adelante, Andrés. Bienvenido. Muchas gracias, Jimena. Para todos, para los panelistas, reciban muy buenos días, para todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Andrés Solano, soy docente de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali y actualmente soy coordinador del capítulo de interacción humano-computador adjunto a la Sociedad Colombiana de Computación. Un poco para recordar qué ha sucedido en el foro anterior, rápidamente les puedo contar que se trabajó el tema de técnicas de prototipado rápido funcional
que resultan interesantes para los profesionales en formación que luego van a enfrentar el mundo laboral. Y esta presentación la realizó la doctora María Lili Villegas de la Universidad del Quindío. Aprovecho este minutito también para recordarles que uno de los objetivos que tiene el capítulo de interacción humano-computador es precisamente fortalecer esa relación, la sinergia que existe entre las universidades y la empresa. Por tal razón, hoy tenemos como invitado precisamente a Camilo Sandoval, quien es egresado también de la institución en la que yo trabajo, de la Universidad Autónoma de Occidente, y quien se ha desempeñado en el sector empresarial. Y bueno, ya como ustedes lo escucharon, él nos acompañará con su presentación titulada Experiencia de, UX Design más allá del diseño. También quiero extender un agradecimiento muy especial a María Fernanda Montoya, magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien nos acompañará con su presentación titulada Fisiología Computacional aplicada a videojuegos y realidad virtual. Dado que el ponente John Edison Muñoz de la Universidad de Waterloo en Canadá no pudo acompañarnos el día de hoy como se había previsto, María Fernanda, quien es miembro del mismo grupo de investigación al que pertenece John Edison, amablemente aceptó la invitación para presentar en la sesión del día de hoy. Entonces, María Fernanda, muchísimas gracias por tu apoyo. Finalmente, para no extenderme mucho, expreso mi total agradecimiento a las personas de Renata por apoyar este tipo de actividades, estos foros relacionados con la disciplina de interacción humano-computador ahora en el mes de julio. Y bueno, mil gracias a los dos ponentes por aceptar la invitación y por trabajar en la disciplina de interacción humano-computador, que es una disciplina que tanto gusta. Ya, entonces, muchas gracias de nuevo y bueno, damos paso a la presentación de Camilo. Vale, Andrés, claro que sí, muchas gracias. Ya en breve les comparto pantalla. Bueno, me avisan allí, están viendo la primera presentación que dice que hace que la gente esté dispuesta a pagar por el diseño. Sí, Camilo, se ve perfectamente. Listo, vale. Entonces, bueno, quiero que empecemos esta corta experiencia, esta corta charla con esta pregunta y es, ¿qué hace que la gente esté dispuesta a pagar por el diseño? ¿Sí? Y quiero que nos la llevemos porque es como el eje de lo que va a ser pues toda la charla que traigo para ustedes. Y es por eso que se llama UX Design más allá del diseño, porque vamos a ver cómo le damos respuesta a esa interrogante que nos planteamos al inicio. Bueno, me presento un poco, soy Camilo Sandoval, tengo un lema y es que más que diseñar en el mundo digital es diseñar experiencias para las personas. Creo que esa es la esencia del diseño UX. Me he desempeñado en esta corta trayectoria de 4 años y un par de meses como Product Designer, como UX Designer. También he incursionado en el mundo del desarrollo como Front-End Developer, Mobile Developer y también como líder de innovación. Entonces, bueno, vamos a empezar primero. ¿Cómo está UX Design aquí donde vivimos? No quiero que nos vayamos en otros países. Ahora vamos a tocarlo un poco, pero quiero centrarnos en la realidad que tenemos aquí actualmente. ¿Cómo está el diseño en Latinoamérica? Y aquí les quiero traer un poco de las experiencias que me he encontrado en procesos de vacantes, buscando un poco cómo el mercado está requiriendo este perfil de UX Designer. Me he encontrado de que colocan titulares como de que un UX Designer necesita tener conocimientos profundos sobre lo que es el desarrollo backend, que sin desmeritar nada de esto, no es una buena descripción para lo que hace un UX Designer. Y aquí me empiezan a surgir una serie de preguntas y es, listo, yo en mi caso no sé profundamente backend.
pero la esencia del UX Design no es generar una conexión entre el producto y el usuario. También me he encontrado con descripciones como diseñar el logo y branding dentro de las funcionalidades de un UX Designer. Sí, se puede hacer, pero si no tengo esa competencia porque realmente no es algo que deba tener un UX Designer, pero sí sé diseñar experiencias, entonces no aplicaría para ese rol. Finalmente me he encontrado que piden conocimientos más puntuales, por ejemplo, conocimiento en software de prototipado como InVision, como Photoshop, como Sketch. Personalmente yo no trabajo en ninguno de estos tres y utilizo Adobe XD o Figma. O incluso en algunos casos cuando toca PowerPoint. Y hago énfasis en una herramienta tan básica como PowerPoint, porque he escuchado algunos UX designers que dicen, no, es que si no tengo un MacBook, entonces no puedo diseñar. Y si somos de ese pensamiento, entonces hay que recapacitar un poco, porque entonces no somos unos UX designers y dependemos propiamente de la tecnología. Es como el mensaje que les quiero dar de inicio. Y compartirles también un poco, la temática de esta charla es no tanto de la teoría, sino también compartir la experiencia que puedo tener en esta industria. Y lo que ustedes están viendo en pantalla es todo el tablero de herramientas que yo utilizo para un proceso de diseño UX. Como ven, allí hay 122 herramientas y no necesariamente tengo que dominar una u otra. Puedo tener conocimientos superficiales o profundos, pero realmente la esencia es el diseño de una experiencia y entender que el UX Design es también una diversidad y no un software puntual. Solo traigo este caso de Estados Unidos, un pequeño slide donde encontré una descripción que dije, vale, esto parece ir más encaminado a lo que es UX Designer. Y es pensar creativamente sobre cómo solucionar esos problemas. ¿Sí? Esto es para la plataforma de streaming de Twitch. Y como ven aquí hay dos puntos muy importantes. Entonces, volviendo a las descripciones anteriores, como ven no me mencionan software frontend, software de prototipado, hacer logos, no. Me mencionan unos aspectos que van realmente con la esencia del diseño UX y es pensar creativamente, solucionar problemas y pensar que esos problemas son para unos usuarios determinados, para una comunidad en especial. Esos son los tres puntos que creo que más allá del diseño UX trascienden también en lo que es interacción humano-computador y en toda esta disciplina que está tan enfocada al usuario. Entonces sigo buscando y buscando y en el 2020 me pongo a observar que hay unas ciertas tendencias en lo que es el diseño UI/UX, que es como lo han apodado hoy en día. Entonces me encuentro que hay unas tendencias como por ejemplo el tema de ilustraciones animadas, esto es diseño UI, de microinteracciones, diseño UI, de gráficos 3D en algunas interfaces móviles y web, diseño UI nuevamente. Realidad virtual, es un diseño UI solamente que con otro dispositivo de despliegue. Y así puedo continuar con todas las tendencias que han planteado muchos sitios y comunidades actualmente. Pero me encuentro con una muy particular y es el storytelling, que es una tendencia del UX Design. ¿Por qué es una tendencia del UX Design? Y no digo que las otras tendencias estén mal, sino que están muy enfocadas a lo que es el diseño de interfaz, que no lo quiero desmeritar e incluso tengo una gran habilidad en la parte de diseño UI, pero creo que también de nosotros como profesionales corresponde comunicar bien de qué se trata realmente el diseño UX. Entonces, ¿por qué doy como a flote lo que es el storytelling? El storytelling es ese arte, ¿sí?, de contar una historia y contarla también que yo quiera que la historia pueda perdurar en muchos años y que además de eso las personas quieran seguir contando esa historia porque les genera una experiencia muy positiva. Hay una frase que dice, la gente olvida lo que le dice, lo que le escribe, lo que escuchas, pero nunca olvida cómo lo tratas. Precisamente eso es lo que queremos buscar con esta tendencia de storytelling. ¿Sí? Y unos ejemplos un poco lejanos, pero hay que traerlos porque son los referentes, son por ejemplo las películas de Pixar. Por ejemplo, la película de Wall-E. No solo fue contar bien la historia, porque la cuentan muy bien y es como una profecía moderna, sino que involucra el tema de los sentidos, que es un tema que vamos a ver al finalizar la presentación.
y es empezar a diseñar a través de los sentidos. Creo que eso es algo que hemos descuidado un poco y con un ejercicio les voy a mostrar al final el porqué de esta afirmación. Entonces, si bien vemos compañías como Pixar que las vemos muy lejanas, sí, pero también aquí en Latinoamérica hay pequeños unicornios que se están empezando a gestar, además de Rappi. Está Merkeo, bueno, y otra cantidad de aplicaciones que están empezando a tener inversiones interesantes. Vemos con que Toy Story, a pesar de ser la primera película animada, hace muchísimos años, hace ya casi unos 20 años, logra una recaudación exitosa, histórica, se podría decir. ¿Por qué? Porque maneja este tema del storytelling de una forma muy cuidadosa. E incluso se empiezan a hablar de temas de diseño UX, no necesariamente involucrando pantallas o software o aplicaciones, sino historias que quieren transmitir a las personas. Entonces sigo viendo cómo va el mercado, investigando un poco y me encuentro con otras tendencias, interfaz gráfica sin botones, UX aplicado a todo menos a pantallas. Seguimos hablando de un diseño UI porque estamos hablando del artefacto, de ese medio de interacción que van a tener los usuarios. Asistentes de voz. Es igual, solo que es una evolución de dónde va a ser el despliegue. Pero entonces empezamos a ver cómo se dice una luz. Sí, esto es un paper que leí hace un par de meses y encuentro que hay experiencias personalizadas mejoradas. Aquí ya vemos el tema de experiencias y realmente es una tendencia UX. Analítica de datos en la investigación de usuarios. No es 100% una tendencia de UX Design, pero le pega a lo que es el objetivo y es a conocer los usuarios. Y una tendencia que me llamó mucho la atención y que voy a hacer hincapié en esa es del User Experience al Intelligent Experience, ¿sí? Uso de recursos biométricos, esto sí es UI Design, pero pongo todos estos ejemplos como para que vayan entendiendo la diferencia entre una tendencia, entre una corriente y otra, que no quiere decir que esté mal. Lo que está mal es no saber diferenciar de estas tendencias que se están hablando actualmente. Digitalización de retos sostenibles y UX Design, porque voy a digitalizar algo que estamos haciendo, digamos, de forma análoga. Entonces, como les decía, hago hincapié en esta tendencia y leo aquí textualmente lo que quiere decir, y es que la inteligencia se incorpora al journey de un cliente para optimizar su experiencia en todas sus interacciones con una empresa. Si bien aquí ya empezamos a hablar de un concepto mucho más amplio y es el journey de un cliente, el viaje que tiene ese usuario dentro de nuestro aplicativo, el viaje que tenemos en un e-commerce para poder comprarnos los zapatos que nos gustan, pedir la máquina de ejercicios que nos gusta, todo lo que estamos nosotros viviendo en el mundo digital es un viaje, pero ese viaje solamente se tiene claro cuando yo puedo conocer cómo es la realidad del usuario y cómo yo puedo mejorar su experiencia a través de la digitalización. Eso es lo realmente importante. Y cuando ya empezamos a pensar en este journey del usuario, pues felicitaciones, ahora sí ya estamos dejando de pensar únicamente en el diseño UI, que es de pronto lo que estamos tendiendo a confundir un poco. Entonces, realmente para entender el tema del UX Design también hay que entender la filosofía del Design Thinking, ¿sí? Ustedes saben que es la filosofía que trata de resolver los problemas desde un pensamiento de diseño con unas 5 etapas, que es empatizar. Entonces, en empatizar buscamos tener esas experiencias relevantes, poder detectar cuáles son las experiencias persuasivas y personales, saber seducir, convencer a nuestro usuario de que realmente se quede con nuestra solución, saber en el tema de experiencias personales, saber y detectar los comportamientos de las personas, su contexto y lograr entender por qué toman ciertas decisiones. Y entonces nos ponemos a pensar en algunas soluciones de hoy en día y vemos que el diseño se puede estar convirtiendo en algo exclusivo, ¿sí? ¿Por qué lo digo así? Si vemos muchos portfolios en Behance o en estos repositorios donde los diseñadores ponen su trabajo, vemos que buscamos UX Design y son diseños en dispositivos lujosos, iPhone, MacBook. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, aquí en nuestra realidad cuando hay 20 millones de colombianos que no tienen internet? Sí, y un caso de este problema es la aplicación Corona App.
El gobierno quiere que o el día sin IVA que sucedió hace algunas semanas, quieren que se digitalice todo, pero no entienden la realidad del país y es que hay muchas personas que aún no son digitales. Y hace poco, creo que el día de ayer leí algo sobre Rappi, cómo se ha adaptado a esa pandemia y es, Rappi ha abierto una línea de atención para esas personas que no son digitales, para esas personas quizá un poco mayores. Entonces, esto es empezar realmente a incluir más que a excluir y forzar a que no, sí, esta es la tendencia y te tienes que montar en lo digital, no. Pero primero tengo que enganchar con el usuario y tratar de incluir porque el diseño realmente es para todos, no puede ser solo para una comunidad en específico. Entonces, nos seguimos encontrando con las etapas del design thinking, aquí no va a profundizar mucho, pero está la parte de definición, de ideación, de prototipado, que es donde ya tangibilizamos las ideas, de testeo, que es donde nos vamos ya con el usuario. Y finalmente, después de entender esas 5 etapas bases de un proceso de diseño, que son las que nos da el Interaction Design Foundation, yo llego a esta conclusión y es realmente lo que está pidiendo el mercado es un visual designer. ¿Sí? Pero ¿por qué lo está pidiendo? No solamente la culpa es del mercado, también la culpa puede ser de nosotros, que no estamos sabiendo mostrar la disciplina de UX Design. De pronto de la academia, que aún no entiende también cómo formar el tema de UX Design. Pero también es un proceso normal, ¿sí? Si bien en países desarrollados, está mucho más desarrollado, valga la redundancia, del UX Design, pues aquí nos estamos adaptando, ¿sí? Entendiendo la realidad de nuestro país y nuestro contexto. Pero lo que sí es importante es tener una visión de a dónde se quiere llevar el UX Design, ¿sí? En algunas propuestas vacantes, siempre se centran en librería de iconos, diseño web responsive, conocer estos y estos programas, pero como repito, esto es un visual designer o un UI designer. Y entonces nos encontramos que todo ese espectro únicamente se centra en la fase de prototipado. Y no digo que esté mal porque uno puede volverse un senior en el tema del prototipado, pero nuevamente el llamado es a tener claro todo el espectro que es el UX design. Y vemos este espectro del UX design y toda su cantidad de roles. Y si ustedes ven aquí, no estamos hablando ni de diseño de logo, ni branding, sí mucho un poco de implementación, que es cuando ya el diseño se tiene que compenetrar con el desarrollo. Pero como ven, hay toda una sombrilla de roles como User Research, que es investigación de usuarios, como un Interaction Designer, como un Visual Designer, como un UX Engineer que no necesariamente tiene que profundizar, pero sí puede conocer de todo un poco. Entonces vamos viendo que realmente el mercado tiene más posibilidades de crecimiento que solo lo que están ofreciendo hoy en día. Aquí me encontré con esta ilustración de Peter Smith, que es donde muestra realmente que el UX Design puede llegar a un tema importante y es la estrategia del negocio. Y quiero que también nos llevemos esta frasecita para los últimos minutos de la presentación. Tenemos este cascarón que ilustra la Hacienda Studio y tenemos el Service Design, pero un Customer Experience como la sombrilla de todo. Como ustedes ven, el UI Design, sin desmeritarlo, está en una pequeña parte sin llegar siquiera hasta la experiencia del cliente. Pero lo ideal es que el UX Design llegue hasta la experiencia con el cliente. ¿Sí? El UX Design no puede centrarse solo en las pantallas. La experiencia con el cliente va desde el momento hasta que visitan nuestra página web, desde que nos hacen una llamada, en fin. Es algo mucho más completo y la experiencia es desde ese momento en que el usuario o el cliente conoce nuestra solución, conoce bien sea nuestro servicio, nuestro local de comida, porque únicamente no es un tema digital, es un tema de experiencia y es entender todo ese espectro de la experiencia. Como les digo, no es desmeritar el diseño UI, sino es tener claro de todo el otro campo de acción que tenemos en cada una de las etapas. Y en últimas, cuando yo llego a conocer toda la experiencia del usuario, puedo empezar a hablar de temas estratégicos. No quiere decir que ahora todos los UX Design tengamos que llegar a un nivel estratégico, pero es que entendamos de que tenemos la posibilidad y la capacidad de impactar desde nuestro UX Writing, que es el tema de
hablarle al usuario de una forma muy natural en los diálogos que se presentan en la interfaz o en las mismas llamadas telefónicas. Con todos estos pequeños entregables podemos llegar a impactar la estrategia de negocio sin necesariamente pues, tener unos skills allí. Entonces, hay unas tendencias reales que fui encontrando y dan como una pequeña luz, y es, por ejemplo, diseñando para la era de la posverdad. Y esto nace a raíz de tantas campañas políticas que se han dado últimamente a causa de la desinformación, de colocar y pautar anuncios en Facebook e Instagram sobre noticias falsas simplemente para generar intimidación, algo como lo que se vio en el caso de las votaciones presidenciales en Estados Unidos con el caso de Cambridge Analytica. Entonces, si bien hay unos retos mucho más álgidos, como microcomunidades al poder, entonces nos encontramos con comunidades como UX Planet, UX Collective, Píldoras de UX, el Interaction Design Association con sus comunidades locales en Medellín, en Bogotá, en Latinoamérica, en todas las partes del mundo. Como ven, hay un tema de microcomunidades que también va a ser un reto para nosotros como UX Designer. Entender que también hay una tendencia de diseño como un equipo y no podemos pretender que el mercado siga buscando un rockstar designer o unicorns, porque un solo UX designer no va a poder lograrle una transformación total de una empresa o del área de diseño UX o del producto o de la experiencia en sí que se le ofrece al usuario. Esto se logra a través de un trabajo en equipo. ¿Sí? Si hay flujos complejos que estamos mapeando, la responsabilidad únicamente no puede ser del UX designer, sino del equipo con el que interactúa para crear todos esos flujos de contacto con el usuario. Representación de la intención, y esto es también entender que un gran producto hace menos, pero mejor. Y a veces tenemos digamos, la concepción errónea de que entre más features tenga el aplicativo, entre más características, funcionalidades, es mucho mejor, pero realmente nos tenemos que centrar es en resolver un problema con un buen enfoque, muy bien acotado y hacerlo bien. Y esa es la razón del éxito de muchos y de muchas compañías que se han centrado únicamente en resolver una sola necesidad, pero con mucho impacto. Entonces, no es hacer de pronto grandes cosas, grandes aplicaciones con impacto reducido, sino es hacer algo muy puntual, pero que me pueda generar un impacto bastante grande. Eso también es un reto y una tendencia que tenemos actualmente. Entender también de que, como les decía, el diseño es para todos. Esos archivos de diseño que antes había que tener el software instalado para que todos pudieran ver cómo es el sistema de diseño y el diseño UX o de una aplicación, pues eso ya desapareció. Por allá en el 2016 empezó Figma a salir con esta tendencia, con este modo de trabajo y le costó. Pero hoy en día software como InVision, Sketch, Adobe XD, ya están poniendo lo que es el diseño al alcance de todos, del área comercial, del área de desarrollo, porque realmente, como les digo, tenemos una oportunidad gigante desde esta disciplina y es impactar estratégicamente la organización. Está otro reto y otra tendencia que es redescubriendo la arquitectura de la información. Y aquí nos hemos enfrentado a un problema muy grave y es que en esta era todo se quiere muy rápido y estamos sacrificando la buena arquitectura de la información, la buena distribución de las pantallas, el buen proceso de diseños de conocer al usuario por salir y salir más rápido. Eso lo que llamo yo es como moverse rápido, pues ha causado un daño gigante en la industria. Y es aquí donde tenemos que también ir poniendo un alto y entender que es un reto que desde el aspecto de diseño tenemos que ir resolviendo. Nuevos poderes. Hay muchas disciplinas que necesariamente, como yo les digo, no tienen que ser diseño UI, ¿sí? Y vamos a encontrar que, por ejemplo, a nivel mundial, una de las competencias que más se está pidiendo es dirección de arte en términos del espectro de diseño. Y solo vemos con un 8% y un 7%, me equivoqué en la de abajo, es UX Design, vemos estas tendencias que creemos que es lo único, pero como ven, el mercado nos muestra, perdón, el mercado no, los estudios nos muestran otros poderes, otras competencias. Esto salió un estudio que hace el Instituto de Diseño a nivel mundial con 9.429 encuestados. También nos encontramos allí con otras competencias como marketing, advertising, entretenimiento.
Es como es un compendio de muchas cosas. Es también entender que creamos sistemas de diseños invisibles, van más allá de una librería de UI, sino que reflejan los valores de una empresa, que más que todo, más que empezar digamos, a señalarnos de qué es diseño y qué no es diseño, es entenderlo bien, pero entenderlo como una comunidad, como una unidad de diseñadores, y enfocarnos en retos tan grandes como, por ejemplo, los que nos ha impuesto el COVID-19 a los emprendedores, a las personas que están perdiendo sus empleos, como también desde nuestra disciplina de diseño, que es uno de los centros de cómo resolvemos los problemas los humanos, podemos empezar a generar impacto, y pues eso es lo bonito del diseño, cómo empezar a darnos cosas desde cero y poder materializarlas en el tiempo, pues en conjunto con un trabajo en equipo. Y una vez entendemos todas esas tendencias, ahí sí podemos decir que el diseño X está respondiendo a esas 5 etapas que veíamos anteriormente, ¿sí? Que son las del diseño, el design thinking. Ya para terminar un poco, como les digo, hay que llegar a este tema de estrategia de negocio. No quiere decir que tenemos que desarrollar esa competencia. Quiere decir que tenemos que entender que nuestras acciones pueden generar un impacto en esta área. Y como ven, aquí había una imagen anterior, por ejemplo, de la película de Walter Mitty. Se la recomiendo para los que no la hayan visto. Y es, no seamos esos diseñadores que creemos que únicamente los problemas están en nuestro escritorio, ¿sí? Que nuestros problemas únicamente es el diseño de una pantalla. Hay que arriesgarse, incluso personas, empresas, incluso uno muchas veces. Hay que arriesgarse y salir más allá, porque más allá es donde están esos retos de diseño, ¿sí? Hay que salir y buscar, como lo hace Walter Mitty en la película, despojarse de sus comodidades y entender que esos requerimientos, esas necesidades, ese contacto con el cliente está más allá de nuestro escritorio. Por último, pues respetando también un poco la agenda del espacio, quiero contarle del tema del diseño de los 5 sentidos. Para nosotros poder salir y ser ese Walter Mitty después de que ha sido despedido, para los que se ven la película me entienden, para los que no los invito a que se la vean, nosotros necesitamos dominar el tema del diseño centrado en los sentidos. Esa es una charla que la pueden encontrar en la página de TED por Jinson Lee, y es empezar a estudiar que todo lo que hacemos va de acuerdo a unos sentidos. Entonces, por ejemplo, pongo aquí un caso, y ya con este cierro, del producto Yo Valoro, que tuve la oportunidad de liderar en el anterior empleo en la empresa BL Software. Y sí, era un producto visualmente muy chévere, ¿sí? Que tenía un objetivo de premiar a esos colaboradores por su buen desempeño a través de técnicas de gamificación. Pero si lo evaluamos bajo la técnica de los 5 sentidos, nos encontrábamos con que, listo, en visión por el tema de diseño UI, estaba de 1 a 10, estaba en 10, algo agradablemente a las personas. En el tema del tacto, lograba menor cosa por el tema de las vibraciones y notificaciones que genera la aplicación. Tema de gusto o olfato, pues es muy difícil en el mundo digital poder impactar estas cosas. Y tema de audición, se limitan a los sonidos que de pronto tiene el sistema operativo. Pero el mensaje aquí es, si nosotros diseñamos teniendo en cuenta este espectro de los 5 sentidos, vamos a poder generar realmente experiencias innovadoras y que cautiven a nuestros usuarios. Porque una vez involucremos los 5 sentidos, vamos a tener la atención del usuario y vamos a hacer que él se sienta bastante bien con lo que sea que le estemos ofreciendo. Una charla, una invitación a un restaurante, un servicio, un producto. Como lo ven, el diseño aplica realmente para todo. Y es entender que hay unos retos empresariales detrás del diseño X, y aquí pongo, como se dice, sus soluciones a cada uno de esos retos. Y entender que listo, está la disciplina de UI y ahí hay una corriente, pero entender que la disciplina del UX tiende a evolucionar a lo que llamamos un product designer, que es una persona que tiene la capacidad de diseñar productos enfocados únicamente en las experiencias y en necesidades del usuario, y teniendo la capacidad también de conectarlo con los objetivos de negocio. Una vez se llegue a esto, vamos a poder lograr situar el UX no a un ladito de la estrategia, sino como el centro de una estrategia, ¿sí?
con ese pedazo quiero que terminemos y que se los lleven. Es empezar a crear también unas reglas de juego del diseño UX, ¿sí? A partir de una metodología similar a lo que es el Golden Circle, aportando valor que sea funcional, que sea usable y que enganche. Y aquí también les comparto un poco sobre la anécdota de David y Goliat, y es, David ganó realmente porque impuso las reglas de juego, no porque era mejor ni más capaz que Goliat, sino porque no se igualó a pelear en las mismas condiciones que Goliat le ponía, que era con una armadura y con una espada, no. David realmente luchó con lo que él conocía, con una onda y con su puntería. Entonces la invitación es, en este tema del UX Design, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar ganar por el Goliat, que es el mercado? ¿O vamos a hacer el David y vamos a empezar a nosotros mismos a determinar esas reglas de juego? No solo por el ego del diseño, sino también por un beneficio de la disciplina que es el diseño UX, ¿sí? Por hacer entender al mercado y a los usuarios que el diseño UX va mucho más allá del diseño. Y con esto quiero que se queden. El diseño UX va mucho más allá del diseño, siempre y cuando cambiemos las reglas de juego. Bueno, no sé si hay como un espacio para preguntas, pero esto en resumidas cuentas era lo que quería que se llevaran de lo que es el UX Design. Obviamente es algo muy superficial, pero es una invitación a que se pueda indagar más de esta disciplina. Bueno, yo no sé si por cuestión de tiempo podamos atender a un par de preguntas. De todas maneras, yo, Camilo, quiero agradecerte mucho por la presentación. Considero que es supremamente interesante y para nosotros como docentes es una invitación a revisar y también ajustar las actividades de aprendizaje y contenidos que están incluidos en el curso o en los cursos de interacción o relacionados con los cursos de interacción humano-computador. De alguna forma para que nuestros estudiantes adquieran mayores herramientas que les permitan enfrentar todos los retos actuales que tú has mencionado. Entonces, de mi parte, más que hacer alguna pregunta, me queda esa invitación, esa reflexión a seguir trabajando en ajustes para el curso de interacción humano-computador. Jimena, no sé si según el tiempo que se ha planeado. Jimena. Hola Andrés, qué pena, repíteme, me disculpan que tengo un poquito de intermitencia en el internet, ¿me repites, perdón? Por eso no voy a encender la cámara. Simplemente preguntaba si el espacio de preguntas lo abrimos al final o ahora mismo que acaba de presentar Camilo, o por cuestiones de tiempo damos continuidad a la presentación de María Fernanda. Podemos hacerlo como quieran. Yo sugiero, digamos que el tiempo nada. Si nos vamos hasta las 10:30 no hay ningún problema, porque cuando los temas son interesantes siempre nos extendemos más, entonces no habría ningún problema. Lo que no sé si las personas, los asistentes tengan preguntas, hay un enlace en la parte inferior, en el centro de la pantalla, donde pueden hacer sus preguntas. Si tienen en este momento alguna pregunta la pueden hacer ahí, y pues si quieren le damos paso a María Fernanda y al final respondemos las preguntas para que sean para Camilo y María Fernanda. Podríamos hacerlo así. Vale. ¿Listo? Eso, dale. Claro que sí. Ok, gracias. Vale, gracias. Bueno, buenos días. Ya les voy a empezar entonces a compartir acá la presentación.
Listo. Bueno, entonces nuevamente me presento. Mi nombre es María Fernanda Montoya. Yo soy ingeniera física y magíster de la Universidad Tecnológica de Pereira y ya pues llevo trabajando con el grupo de interacción humano-computador de la universidad pues por más o menos 5 años. Yo he sido estudiante y compañera de John, pues que era la persona inicialmente encargada de esta charla, pero pues vengo a traerles este tema de fisiología computacional de la mejor manera para que todos lo puedan entender y se lleven como un par de ideas que puedan empezar a implementar con este tipo de tecnología dentro de los desarrollos de los sistemas en general de interacción humano-computador. Entonces, en general, vamos a empezar con unos conceptos muy generales que yo creo que a través del capítulo ya los han estudiado. ¿Y qué es la interacción humano-computador? Que es este campo que en realidad nace por allá en los 80 cuando se popularizó el uso de los computadores, que se encarga en general del diseño, la implementación y la evaluación de sistemas interactivos para desarrollar una tarea. Entonces, ese sistema interactivo es el que entendemos como humano y como computador. El humano en general son todos los diseñadores, todos los usuarios, y el computador es en general cualquier sistema embebido, ¿cierto? Y ellos se comunican a través de interfaces. Entonces, esas interfaces son las que permiten el diálogo, las que permiten la interacción entre el humano y el computador, y además permiten un control de la interacción y una realimentación. Entonces, dentro del tipo de interfaces, pues tenemos las comunes, las que conocemos y con las que tratamos diariamente, que son el teclado, el mouse, los display, como hablaba antes Camilo, y las interfaces como sensores, que son los que en esta última década, por el avance de la tecnología, se han empezado a implementar. Entonces, como sensores, este tipo de interfaces lo que hacen es captar las señales del cuerpo, que son la actividad eléctrica que tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, las neuronas. Entonces, a través de una señal eléctrica que se llama encefalografía, la señal eléctrica del corazón, a través de la señal de electrocardiografía, la muscular electromiografía, la de la piel, que es la respuesta galvánica, y el movimiento también lo podemos ver como una señal del cuerpo. Y se trata a través de la mocap, de la captura de movimiento, ¿cierto? Entonces, a través de todos estos sensores, extraemos lo que hoy se conocen como las bioseñales. Estas bioseñales, entonces, son las que nos permiten crear las interfaces fisiológicas, porque con estas bioseñales tenemos acceso a diferente fisiología que encontramos en nuestro cuerpo. Y estas bioseñales entonces nos van a permitir controlar, como ya dijimos, que es lo que nos brinda una interfaz, controlar, realimentar y tener una comunicación con nuestro sistema. Hay un tipo de control que se crea con estas interfaces, que es el control abierto, y se llama el biofeedback. Entonces, este tipo de control empieza con el usuario, del cual adquirimos la bioseñal para tener una comunicación con la tarea, desarrollar la tarea, y vemos como cuando se desarrolla la tarea, entonces la señal regresa al usuario a través de un biofeedback. Biofeedback porque es a través de las bioseñales, ¿sí? Entonces la señal vuelve al humano a través de una acción, o sea, una realimentación visual, ya sea un estímulo en la pantalla, una auditiva, un sonido, que se activa cuando la tarea es realizada gracias a la bioseñal. Hay que tener presente que en este campo de las interfaces fisiológicas, a través de las bioseñales, por detrás está todo un conjunto de un procesamiento de señal, que es acá donde se adquiere la señal y la que se va a interpretar como la tarea para poder desarrollar diferentes aplicaciones.
Vamos a ir en temas muy generales, pero es necesario resaltar que detrás de todas estas interfaces fisiológicas hay un componente muy importante de procesamiento de señal. Entonces, un ejemplo. Entonces, tenemos acá esta chica que está haciendo ese movimiento del agua a través del sonido, y ese sonido es producido cuando su señal eléctrica del cerebro, que es tomada superficialmente a través de este sensor, entonces crea sonido y se mueve el agua, ¿sí? Entonces, tenemos la bioseñal, ¿cierto? El usuario. La tarea va a ser que la chica esté concentrada. Y cuando la chica logra concentrarse, entonces se retroalimenta que logró concentrarse o que logró tener atención a través del movimiento del agua o a través del sonido. Entonces, decimos que es un control abierto porque a pesar de que hay una retroalimentación, el usuario solamente sabe si tuvo atención o no tuvo atención. En realidad no puede cambiar cómo funciona el sistema, ¿sí? Entonces, lo importante de entender del biofeedback es que a través de esta retroalimentación se facilita al usuario conocer un estado psicológico, es decir, ser consciente de algo que era inconsciente. Nosotros generalmente no somos conscientes de cuando estamos atentos o no somos conscientes de nuestros latidos del corazón, pero a través de una retroalimentación podemos hacer a la persona que sea consciente de que pudo bajar su ritmo cardíaco o que en este caso pudo estar atenta. Ahora, dentro de las interfaces fisiológicas también podemos crear un control cerrado. Este control cerrado se llama el bucle biocibernético o Biocybernetic Loop, como se le conoce en inglés. Este tipo de control entonces empieza otra vez con el usuario. Adquirimos la bioseñal para empezar a realizar una tarea. ¿Qué es lo que cambia? Que volvemos a monitorear la bioseñal. Entonces, en ese monitoreo decidimos si cambiar o no la tarea. Y ahí cuando cambia la tarea es una forma de realimentarlo. ¿Y para qué cambiamos o no la tarea? Para que el usuario se pueda adaptar y pueda desempeñar la tarea de una mejor forma, o podamos llevar al usuario a un estado que queramos, ¿sí? Ahorita en el ejemplo lo vamos a entender un poco mejor. Entonces, en este control cerrado ya no nos importa solamente la tarea, sino que la tarea va a moldear la respuesta del usuario o del jugador. Es decir, con la tarea yo quiero llevar a que la persona, por ejemplo, baje su ritmo cardíaco o a que la persona esté atenta durante tanto tiempo. Entonces la tarea es la que moldea el futuro. Y entonces no es solamente prestar atención a la tarea, sino a lo que queremos desarrollar con esa tarea, ¿sí? Acá, cuando se cierra el ciclo, es cuando realmente por allá en el 90 se empieza a hablar de fisiología computacional. Unos señores muy tesos, Alan Pope y Fairclough, son los que empiezan a centrar estos conceptos dentro del campo de la fisiología computacional cuando se crean estos sistemas adaptativos. Porque con el monitoreo y el cambio en la tarea, adaptamos al usuario a que haga diferentes trabajos y pueda llegar como a unos estados que son nuestros objetivos, ¿sí? Entonces estos sistemas adaptativos son los que permiten cambiar los estados psicofisiológicos de los usuarios. Entonces, lo que quise yo para mostrarles rápidamente esta aplicación de fisiología computacional en videojuegos, mi objetivo fue crear un videojuego que mejorara la motivación para terapias de rehabilitación. Entonces, este videojuego yo lo creé en Unity. Bueno, detrás de esto hay
mucha investigación de cómo hacer un videojuego, de lo que nos hablaba Camilo acerca de cómo llegar a este tipo de usuarios, que son personas con diferentes discapacidades motoras. Y bueno, a lo que me quiero centrar acá es cómo llevar esa bioseñal, cómo crear el loop biocibernético y cómo este loop va a hacer que los usuarios se adapten a los estados que yo los quiero llevar, ¿sí? Entonces el videojuego que yo creé toma la bioseñal, que es la electromiografía superficial, que es esa señal eléctrica que crean los músculos cuando hacemos contracciones. Entonces rápidamente, este es un pequeño video del videojuego, yo les explico rápidamente. Entonces era un monstruo al que iba a atacar el usuario y el jugador, entonces después de hacer una calibración para mirar sus niveles de fuerza y que fuera un poco más personalizado, entonces empezaba a jugar y le retroalimentábamos la fuerza con esta barra, que era como una barra de poder. Entonces aquí él podía estar atento a cuánta fuerza estaba realizando y cuando hacía los niveles adecuados de fuerza de contracciones musculares, entonces podía crear una barrera, que era esa barrera que lo protegía de los ataques del monstruo. Además de crear la barrera y de protegerse, también ganaba puntos. Entonces, básicamente, el juego se trataba de defenderse a través de contracciones musculares. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se crea el loop para este videojuego. Entonces, tenemos la bioseñal, que son las contracciones musculares adquiridas a través de este sensor. Yo creo que de pronto varios lo conocen, que es el Myo Armband. Entonces, tengo el juego, el usuario, la bioseñal, la tarea, que es defenderse a través de contracciones, monitoreo la tarea, que en el caso lo que a mí me importaba para la rehabilitación es muy importante estar pendiente de los niveles de fatiga muscular. Entonces, mientras la persona está haciendo las contracciones, yo monitoreo si hay fatiga muscular. Si hay fatiga muscular, cambio la tarea, que es controlar estos niveles de dificultad de la contracción. Es decir, hay fatiga muscular, entonces es más fácil realizar la contracción para poder protegerme. No hay fatiga muscular, entonces lo voy a poner un poquito más difícil para que la persona empiece a ejercitar realmente los niveles de fuerza a los que ella está acostumbrada. Y así entonces genero una adaptación del usuario, que es a través de todo el videojuego poder que él haga contracciones musculares dentro de un rango que es el rango recomendado para la terapia, sin que haya fatiga muscular o que sin que esa fatiga muscular exceda los niveles apropiados para que la rehabilitación motora se lleve de la mejor manera. Entonces, lo importante, ¿cierto?, a tener en cuenta cuando este diseño del loop, pues, tiene muchas recomendaciones, ¿sí? O sea, tiene muchas instrucciones y muchos detalles a los que hay que ir y rayar realmente cómo se crea el loop, pero en general esa es la manera, ¿sí? Que hay que tener muy en cuenta para la creación del loop, que es inferir el estado del usuario. Es decir, yo tengo la bioseñal, ¿sí? Que en este caso es la actividad eléctrica del músculo, pero realmente, ¿qué puedo extraer de esa bioseñal? De esa bioseñal puedo extraer fatiga muscular, sí lo puedo extraer. ¿Puedo extraer niveles de fuerza? No, porque teóricamente la señal no se ha podido encontrar, bueno, ¿cierto? Entonces, es entender bien la bioseñal, qué estados fisiológicos puede reflejar. Porque yo no puedo decir que, por ejemplo, con electroencefalografía yo voy a saber si el usuario está feliz. Solo puedo saber con certeza ciertos estados mentales como la tensión, la relajación, ¿sí? Entonces, es muy importante saber la señal, la bioseñal, qué estados del usuario me puede reflejar. Y también
esta parte va más pegada al diseño de la interfaz, es cómo hacer un buen biofeedback. Si yo le mostraba, en lugar de la barra de poder, que reflejaba cuánta contracción muscular estaba haciendo, si yo le mostraba unos números, la persona realmente no iba a saber si estaba haciendo bien la contracción o si estaba al tope de su contracción. Entonces es muy importante cómo retornar el estímulo al jugador o al usuario para que realmente entienda qué está pasando con su fisiología y qué está pasando con la tarea, si la está desarrollando bien o la está desarrollando mal. Entonces, bueno, para mostrarles rápidamente, yo hice varias pruebas con ese videojuego en diferentes ambientes virtuales. Lo pudimos llevar a presentarlo a través del sistema de realidad virtual, el HTC Vive, donde hicimos pruebas de experiencia de usuario, de experiencia de juego. Pero en realidad lo que nos importó fue si al llevarlo a la terapia de rehabilitación podíamos controlar esos estados de contracciones de los usuarios. Y efectivamente eso fue lo que encontramos. Encontramos que dentro de un rango de contracciones adecuadas para la rehabilitación, los usuarios, gracias al loop, podían permanecer la mayoría del tiempo dentro de ese rango de contracciones. En este estudio nosotros lo hicimos con 5 personas que habían sufrido accidente cerebrovascular, y lo hicimos durante 6 semanas, este estudio, más o menos 6 semanas, en el cual entonces ellos, a través de esas sesiones con el videojuego, pudieron estimular de una manera diferente y hacer una terapia de rehabilitación diferente, y encontramos que el loop pudo llevar a los usuarios a que estuvieran dentro de los rangos y los estados que nosotros queríamos. Entonces, para terminar, ¿qué se pueden llevar ustedes acerca de la fisiología computacional y acerca de los bucles cibernéticos? La importancia que pueden tener dentro de nuestros sistemas interactivos, dado que generan una adaptación al usuario, ¿sí? Y además generan interacciones que importan, interacciones que verdaderamente impactan a los estados del usuario. Además, que se cierra el loop y hay una comunicación bilateral entre el sistema interactivo y nuestro usuario. Las aplicaciones, bueno, las que yo realmente he explorado es en rehabilitación, en entrenamiento deportivo y en la creación de videojuegos. Estos loops pueden crearse para generar diferentes niveles de motivación dentro de los videojuegos, en las diferentes escenas y etapas de un videojuego. Entonces no es solamente verlo como una aplicación dentro de la rehabilitación, ¿sí? Una de sus ventajas, o bueno, la mayor ventaja, es que proporciona control de los estados del usuario, además que es invisible al usuario. Esta loop era imperceptible para el jugador, porque lo que él sabía era que tenía que hacer fuerzas a que la barra se llenara, independientemente si tenía fatiga o no. El juego por detrás hacía toda esta inferencia fisiológica. Entonces podemos controlar a nuestros usuarios sin que ellos estén preocupados o sin que ellos lo noten dentro de nuestro videojuego o dentro de nuestro sistema interactivo. ¿Cuál es la única desventaja? Pues que, bueno, puede verse como una desventaja, que esto no es muy fácil de implementar, en el sentido que hay que tener un buen conocimiento de procesamiento de señales, además que tenemos que tener acceso a tecnología, ¿sí? No, tenemos que tener unos sensores apropiados y tenemos que crear una comunicación con los sensores, con nuestro computador, con nuestro sistema interactivo, digamos en tiempo real o en línea, para que la interacción pues sea intuitiva. Bueno, yo los quiero dejar pues con ese resumen, y muchas gracias, y pues ahí están los contactos.
No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, María Fernanda. Mira, por acá preguntan que si hay algún estudio que permita determinar los requerimientos mínimos que se deben considerar antes de poder utilizar este tipo de sistemas interactivos en procesos de rehabilitación. Bueno, como les digo, pues hay unos señores muy tesos que fueron los que desarrollaron esta teoría de la fisiología computacional. Hay un estudio de Fairclough donde él explica paso por paso cómo se hace un loop biocibernético dependiendo de la aplicación que uno quiera tener y la bioseñal, ¿sí? Él muestra también diferentes estudios de casos y en la literatura podemos encontrar diferentes aplicaciones de estos loops. Si entiendo bien la pregunta, es más relacionada a cómo lo podemos llevar a las terapias de rehabilitación. Espérate, yo a ver si lo puedo leer. Sí, mira, está acá en el chat. No la encuentro. Es la... Jimena. Espérame, te la comparto internamente. Ya los requerimientos mínimos que se deben considerar antes de poder utilizar este tipo de sistemas en procesos de rehabilitación. Bueno, también la creación de este tipo de sistemas va muy de la mano con los clínicos. Esto es, como ustedes saben, la interacción humano-computador es un campo interdisciplinar. Lo que nosotros hacemos es conocer el problema dentro de la rehabilitación, sea rehabilitación cognitiva o sea rehabilitación motora, y que con esos problemas que nos manifiestan los usuarios y que nos manifiestan los clínicos, poder llevarlo y crear una solución. Si me preguntas como normas médicas o normas de salud, no, yo no conozco de este tipo de normas que haya que seguir así específicamente, pero si es a la creación ya del sistema como una solución o de implementar la fisiología computacional, sí podemos encontrar los pasos y las pautas para crear estos sistemas. Muchísimas gracias. Mira, por acá también hacen una pregunta, dicen, ¿qué estrategias utilizan en el grupo de investigación para optimizar el costo computacional para el desarrollo de un sistema BCI? Pregunta César Augusto Romero. Bueno, en realidad los sistemas BCI que nosotros hemos desarrollado, todos los hemos desarrollado a través de la interfaz de Unity. El que desarrolló, por ejemplo, John hizo un BCI para imaginación motora. Lo que hacía él era primero pasarlo por detrás con OpenVive y de OpenVive lo pasábamos a Unity. Entonces Unity lo que hace es que crea como un muestreo a la par de 50 frames por segundo. Entonces en Unity es donde en realidad se optimiza esa llegada de los datos, pero por detrás teníamos, digamos, un layer de procesamiento más robusto que se hizo con OpenVive. Ok, bueno, María Fernanda, muchas gracias. Aquí hay una pregunta para Camilo. Dice Camilo, bueno, muy interesante postulación. La pregunta es si ese concepto de más allá del diseño implica una concepción teórico-práctica de la disciplina desde su raíz ontológica o es una premisa que busca revolucionar el concepto de diseño futurista a partir de las necesidades concretas del usuario. ¿El diseño es una etapa o es un todo? ¿Cómo se ve ahí el concepto de diseño centrado en las personas? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Pablo. Bueno, realmente es una expresión o afirmación que busca revolucionar el diseño, ¿sí? Pero también pegado a lo que nos da ya la teoría, ¿sí? Sino que, como explicaba ahora anteriormente, por la velocidad en la que está el mercado y que nosotros mismos hemos impuesto, dejamos atrás mucho componente teórico práctico y empezamos a crear unas definiciones erróneas. Entonces, ese UX design más allá del diseño busca volver a la teoría
para revolucionar lo que actualmente tiene la industria como UX Design. Si el diseño es una etapa o es un todo, yo lo vería más como un todo que tiene sus picos de intervención en algunas etapas del diseño o creación de un producto o servicio o solución. Pero el diseño, y más que todo el diseño de experiencias, es algo que va durante todo el proyecto e incluso cuando ya está de cara a los usuarios que bien sea pueden ser empresas o clientes. Ok, muchísimas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta, no sé si es para todos, si Andrés también nos puede dar respuesta, y ¿es verdad que en la interacción máquina-humano, la máquina debido a su naturaleza digital domina abrumadoramente la interacción? No sé quién quiera ahí responder. Bueno, pues yo creo que una buena interacción humano-computador no debería dominar abrumadoramente la interacción, ¿sí? Cuando uno diseña una buena interacción, lo que hace es generar que esa interacción sea intuitiva, que esta tarea y este sistema interactivo el usuario la adquiera como una parte más de su vida, como una parte más de lo que utiliza para realizar dicha tarea, no que sea el sistema interactivo el que domine la tarea, ¿sí? El sistema debe permitir que el usuario controle y que él se sienta que posee ese control sobre la tarea. Entonces yo creo que la interacción humano-computador no va a dominar, sino que va a facilitar. No sé, Camilo, ¿qué piensas ahí por la parte del diseño? Sí, totalmente de acuerdo. Digamos, lo que se busca no es un dominio por ambas partes, sino una interacción en construcción, o sea, un diálogo constante tanto entre el humano y la máquina. Y como tú bien dices, es que la máquina o lo que va a hacer el sistema, pues le facilite esas cosas que antes hacía el usuario, de pronto necesitando un mayor esfuerzo. Entonces yo no lo vería más como algo dominante, porque pues ahí ya habría un riesgo de que le estaríamos dando mayor potestad y poder a la máquina y a los sistemas sobre nuestros deseos propios, sino más bien como un trabajo colaborativo donde ambas partes tengan, digamos, un poderío por igual, pero no una dominancia, porque creo que ahí ya hay un riesgo y se desbalancea pues la interacción. Muchísimas gracias. Bueno, por aquí llega otra pregunta para María Fernanda. Dice que si tienen proyectos en desarrollo de sistemas PCI variables o tienen pensado realizar estos desarrollos. Está silenciada, María Fernanda. Sí, qué pena. No, realmente ahorita en el grupo estamos trabajando otras iniciativas que son iniciativas más a través de la captura de movimiento, a través de sistemas de captura de movimiento para rehabilitación motora. De pronto te puedes comunicar con John y yo les dejo ahí el correo en el chat con John. John él lidera diferentes proyectos en Waterloo. Nosotros ahorita realmente en el grupo estamos por la parte más de electromiografía y de captura de movimiento. Entonces puedes comunicarte con John, yo ya les dejo el correo de él. Bueno, voy a prender la cámara aquí para ir cerrando entonces este foro. Me disculpan que tuve ahí intermitencias con el internet. Nada, a los ingenieros que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias, Andrés. No sé si tengas algo de pronto antes de finalizar, si tengas alguna anotación. Bueno, gracias. Es decir, un agradecimiento para todos, tanto para los dos ponentes, María Fernanda y Camilo. Considero que los dos temas que ustedes nos han compartido el día de hoy son los dos muy interesantes y
Si ustedes se fijan en el chat de los participantes, se pueden dar cuenta que muchos están diciendo que les interesan, que si pueden ustedes compartir sus presentaciones o incluso sus correos electrónicos para seguir en contacto. Entonces, los felicito por el trabajo que están haciendo cada uno actualmente, por todo el esfuerzo, tiempo, dedicación que se ve que invierten en ello. Bueno, y también por tener la disponibilidad para participar en este espacio y compartir a toda la comunidad estos trabajos que están haciendo en la disciplina de interacción humano-computador. Y también, bueno, finalmente un agradecimiento especial a Jimena y a todas las personas de Renata que nos abren este espacio. Y para despedirme, quiero recordarles que el próximo 21 de julio nos vemos también en horas de la tarde de 2 a 4 y media con otros dos temas. El profesor Antonio de la Universidad de Venezuela y la doctora Jenny Méndez de la Universidad Mayor de Chile. Entonces, bueno, próximamente les informaremos los temas que se van a socializar para que no pierdan contacto con este tipo de actividades y bueno, puedan aprovecharlas y puedan también conocer otras iniciativas, otras personas que están trabajando en temas de esta disciplina. Muchas gracias para todos y bueno, Jimena, muchas gracias a ti también. No, muchísimas gracias a todos los participantes, a todas las personas que nos acompañaron hoy, nuevamente a nuestros panelistas y a ti, Andrés. Muchísimas gracias. Efectivamente, entonces nos vemos la próxima semana. Les agradecemos mucho, que tengan un buen día y muchas gracias. Todos cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.